En todas las épocas, en todos los continentes y culturas, las personas han lidiado silenciosamente con la misma lucha tácita, las corrientes invisibles de poder que moldean sus vidas mucho más que el esfuerzo, el talento o la intención. Corrientes que recompensan a los perceptivos y castigan a los inconscientes. Es una verdad que muchos sienten, pero pocos se atreven a articular, que el mundo no se mueve por la justicia, sino por la influencia. No se guía por la pureza, sino por la estrategia. No se transforma por el deseo, sino por quienes comprenden el juego que se esconde tras la superficie del comportamiento humano. En esta tensión silenciosa, innumerables personas se encuentran trabajando más duro, pero quedándose atrás, hablando más alto, pero siendo ignoradas, soñando más, pero logrando menos, no porque carezcan de potencial, sino porque carecen de la conciencia oculta que determina cómo se reconoce el potencial. Las 48 leyes del poder se adentran en este dilema humano atemporal como un espejo, revelando no quienes dicen ser las personas, sino en quienes se convierten cuando la ambición, el miedo, la envidia, la lealtad y la inseguridad chocan en el escenario cotidiano de la vida. Sus páginas revelan la arquitectura de la influencia, los movimientos sutiles, las palancas psicológicas, las sombras emocionales que rigen las relaciones, las carreras profesionales, las alianzas e incluso la confianza interior. Y en un mundo donde el ritmo se acelera, donde la atención es moneda corriente y la percepción es realidad, la capacidad de navegar estas fuerzas nunca ha sido tan importante. La vida moderna ha convertido cada lugar de trabajo en un tablero de ajedrez, cada conversación en una negociación de estatus, cada oportunidad en una carrera entre lo estratégico y lo reactivo. Las personas lo sienten en la presión de parecer fuertes, conocedores y serenos, en el miedo a ser ignorados, en la frustración de ver a otros ascender mediante la manipulación, el carisma o la oportunidad, mientras ellos permanecen estancados a pesar de su integridad. El poder de este libro no reside en enseñar a dominar, sino en ofrecer claridad, claridad sobre cómo se comportan los humanos, cómo se construye la influencia, cómo se ejerce la confianza, cómo el peligro se esconde a simple vista y cómo las personas pierden el rumbo cuando intentan jugar un juego invisible con los ojos vendados. El oyente es invitado a esta narración no como un aprendiz pasivo, sino como un estratega que despierta la realidad de que el poder no es ni bueno ni malo. Simplemente está presente, como el fuego, ofreciendo calor o destrucción según la mano que lo moldee. Este viaje invita a observar la naturaleza humana sin juzgar, a ver patrones sin miedo y a adentrarse en el mundo con una conciencia agudizada que transforma la vulnerabilidad en discernimiento y la confusión en dirección. A medida que la narrativa se desarrolla, cada lección se convierte en una antorcha que ilumina los rincones más oscuros de la ambición y la influencia, creando un camino no hacia la manipulación, sino hacia el dominio de uno mismo, de las interacciones, de los entornos donde decisiones sutiles cambian destinos enteros. Esta introducción no es un comienzo, es una invitación, un llamado a superar la ingenuidad y adentrarse en la comprensión, a elevarse por encima del ruido y a la acción intencional, a recorrer los siguientes capítulos con una mente lo suficientemente abierta como para ver la verdad y un espíritu lo suficientemente fuerte como para usarla con sabiduría. Aquí comienza un viaje a través de las mecánicas más profundas del poder, silencioso, potente y profundamente humano. Comprender el poder es comprender la psique humana en su estado más crudo y puro, pues el poder no es simplemente un mecanismo social, sino un reflejo de los profundos patrones emocionales que han guiado a la humanidad desde sus primeras luchas por la supervivencia, el estatus y la seguridad. Toda ley del poder se basa en la verdad inmutable de que las personas se mueven mucho más por fuerzas invisibles, el miedo, el deseo, la inseguridad, el orgullo y el anhelo, que por la lógica o la moral. El primer y más fundamental principio para dominar el poder es reconocer que los seres humanos son predecibles en su arquitectura emocional. Anhelan el reconocimiento, temen la insignificancia, resienten la superioridad, admiran la confianza y responden instintivamente a la fuerza, ya sea física, intelectual o simbólica.
Por eso la psicología del poder no se trata de dominio, sino de conciencia. Es la capacidad de percibir las necesidades, ansiedades y motivaciones tácitas de quienes nos rodean y comprender que cada acción, cada reacción, cada decisión tiene su raíz en estas corrientes internas. En todo entorno, profesional, social o personal, existe una economía emocional en juego, un sistema de intercambio basado en la validación, la atención, la reputación y la jerarquía. Y quienes lo desenvuelven con éxito, lo hacen observando los patrones que la gente intenta ocultar con tanta desesperación. Perciben el sutil brillo en la mirada de alguien cuando se siente eclipsado, el entusiasmo forzado de quien enmascara la envidia, el silencio de quien calcula su posición, la bravuconería de otro que intenta ocultar su inseguridad. Estas pequeñas señales revelan más que las declaraciones directas. La psicología del poder enseña que la influencia comienza en el momento en que uno aprende a leer a los demás con precisión, no a manipularlos, sino a comprender el campo de batalla invisible en el que se desarrolla toda interacción social. Solo entonces uno se da cuenta de que la mayoría de los conflictos surgen no de eventos externos, sino de heridas internas. Heridas que moldean cómo las personas interpretan la realidad, cómo responden a las amenazas percibidas y cómo intentan proteger su ego. La obra de Robert Greene expone este terreno oculto al ilustrar cómo la frágil autoestima impulsa a las personas a actuar irracionalmente, cómo la ambición las empuja a traicionar sus propios valores, cómo el miedo las hace aferrarse a la familiar y cómo el orgullo las ciega ante sus propias debilidades. Cuando uno comprende estos patrones, el mundo se vuelve más claro, no más duro. Uno ve a las personas no como obstáculos, sino como personajes predecibles en una obra regida por guiones atemporales. Esta conciencia otorga una forma de desapego psicológico que permite responder estratégicamente en lugar de emocionalmente, elegir el momento oportuno en lugar del impulso y mantener la estabilidad interior incluso cuando otros están consumidos por el caos. El poder, en esencia, se trata menos de controlar a los demás y más de controlar las propias reacciones, pues quien mantiene la calma mientras otros entran en pánico, quien escucha mientras otros se apresuran a hablar, quien observa mientras otros se rebelan, posee una ventaja que no se puede medir superficialmente. La psicología del poder también exige comprender la percepción. ¿Con qué facilidad confundimos la confianza con la competencia, el silencio con la sabiduría, el misterio con la profundidad y la atención con la admiración? Revela que el poder a menudo no pertenece a los más fuertes, sino a los más disciplinados emocionalmente. No a quienes gritan, sino a quienes moldean el significado detrás del ruido. No a quienes exigen lealtad, sino a quienes inspiran a otros a buscar su aprobación. Los verdaderamente poderosos no se definen por la agresión, sino por la sutileza, por la capacidad de percibir la energía emocional en una habitación y cambiarla sin anunciar sus intenciones. Se convierten en maestros del tono, la presencia y el ritmo, entendiendo que un solo gesto bien ubicado puede cambiar alianzas, mientras que una sola reacción descuidada puede exponer la debilidad. La psicología del poder enseña que las personas rara vez se conmueven solo con la verdad, se guían por cómo la verdad las hace sentir. Es por eso que la persuasión se basa en comprender la resonancia emocional en lugar de transmitir información, porque el liderazgo se basa en encarnar los rasgos que otros anhelan y porque la influencia crece al dominar no lo que se dice, sino lo que se percibe. En el centro de esta lección reside el reconocimiento de que el poder es un espejo. Cuando las personas observan a alguien que parece seguro, sereno o misterioso, proyectan sus propios deseos y miedos en esa persona, creando ilusiones que pueden elevar o destruir reputaciones. Por tanto, uno debe aprender a manejar las reflexiones que proyectan los demás, moldeando la identidad con el mismo cuidado con el que un escultor moldea la piedra. Esto no significa volverse falso, significa volverse intencional. Significa comprender que los humanos respondemos no a quienes realmente somos, sino a quienes aparentamos ser, y esa percepción, una vez moldeada con claridad y propósito, se convierte en un escudo contra la volatilidad de las emociones ajenas. Pero la psicología del poder también exige introspección,
ya que uno no puede navegar por las mentes de los demás sin antes dominar la propia. Las emociones que descarrilan a las personas, ira, envidia, impaciencia, inseguridad, son las mismas fuerzas que erosionan su influencia, volviéndolas reactivas en lugar de estratégicas, ruidosas en lugar de impactantes, fácilmente manipulables en lugar de firmemente arraigadas. Crecer en poder implica tomar conciencia profunda de estos impulsos y gradualmente soltarlos, reemplazando la impulsividad por la intención, la actitud defensiva por el discernimiento y la búsqueda de aprobación por el autocontrol. Al alcanzar este estado, el mundo exterior cambia. Las amenazas parecen menores, las oportunidades se aclaran y las relaciones se transforman en paisajes navegables, en lugar de tormentas impredecibles. Esta es la esencia de la primera lección. Comprender el poder, comprender a las personas, y para comprender a las personas, comprenderse a uno mismo. Solo entonces cada encuentro se convierte en un estudio, cada desafío en una estrategia, cada revés en una lección, y cada momento en una oportunidad para refinar la fuerza silenciosa y resiliente que irradia desde el interior. A través de esta perspectiva psicológica, el poder deja de ser una arma y se convierte en una forma de claridad, un despertar a la realidad de que la influencia no se otorga, sino que se crea, no se conquista, sino que se moldea, no se impone, sino que se gana mediante el dominio de los patrones atemporales que rigen la naturaleza humana. El dominio mediante la observación comienza con la comprensión serena de que el mundo se revela no a los ruidosos, impulsivos o impacientes, sino a quienes cultivan la disciplina de ver sin apresurarse a interpretar, absorber sin necesidad de reaccionar y percibir los ritmos sutiles que otros pasan por alto constantemente. En todo entorno existen patrones, comportamientos, hábitos, mareas emocionales, dinámicas de poder que se repiten con tanta fiabilidad que se convierten en una guía para cualquiera dispuesto a observar con atención. La observación es la base sobre la que todo individuo poderoso construye su estrategia, porque el poder nunca se obtiene abordando las situaciones a ciegas. Se obtiene con una conciencia afilada como una cuchilla, una confianza cimentada en la comprensión y una intención guiada por la perspicacia en lugar de la conjetura. En un mundo que glorifica la velocidad, las reacciones inmediatas y la expresión constante, el observador se convierte en una anomalía. Alguien que espera, escucha y recopila información mientras otros revelan sus debilidades por descuido. La observación convierte lo caótico en predecible, lo confuso en descifrable y lo abrumador en manejable. Permite comprender no solo lo que dicen las personas, sino lo que realmente quieren decir. No solo lo que hacen, sino por qué lo hacen. Y no solo los movimientos superficiales, sino los motivos que laten en su interior. Cada persona deja pistas. Su forma de hablar cuando quiere impresionar, el tono que usa cuando se siente amenazada, la postura que adopta cuando busca aprobación, los hábitos que surgen cuando cree que nadie las observa. La mayoría está demasiado absorta en sus propias narrativas como para percibir estos detalles. Pero quienes dominan la observación acceden a un lenguaje oculto, uno que se expresa a través de miradas, silencios, ritmo y tensión. Esta capacidad transforma cada espacio social en un libro que espera ser leído, cada interacción en una pieza de inteligencia. Y desde esta posición de conciencia, uno se vuelve estratégico por naturaleza. Las decisiones se toman no por impulso, sino por claridad. No por esperanza, sino por comprensión. La observación es también el gran neutralizador de la intimidación, pues una vez que se ve realmente a las personas, se deja de colocarlas en pedestales o de imaginar su autoridad como absoluta. Empiezas a notar sus dudas, sus fracturas emocionales, su dependencia de la percepción y las ilusiones que mantienen para sentirse seguros. Cuando ves a las personas con caridad, los desequilibrios de poder cambian. Quienes antes eran intrépidos se vuelven humanos. Quienes antes intimidaban se vuelven predecibles. Y quienes antes eran influyentes se convierten en patrones en lugar de amenazas. Esta claridad permite al observador moverse en silencio, moldeando resultados sin llamar la atención, influyendo en las dinámicas sin forzar y preparándose para los desafíos mucho antes de que otros siquiera perciban su llegada. Pero el dominio a través de la observación
también requiere una quietud interior cada vez más escasa. Una mente despejada del ego, las emociones o el afán de dominar las conversaciones. Una presencia que valora la comprensión por encima de ser comprendido. Estas personas no necesitan impresionar porque están demasiado ocupadas analizando. No necesitan apresurarse a hablar porque reconocen que el silencio anima a los demás a rebelarse. No necesitan afirmar su superioridad porque el conocimiento les da una ventaja que las palabras jamás podrían. La observación no es pasiva, es conciencia activa. La elección deliberada de captar detalles manteniendo una distancia emocional que protege de verse arrastrado por el drama de los demás. A través de esta disciplina, la sincronización se convierte en un arma, porque el observador aprende el momento exacto para actuar, el instante preciso para retirarse, las señales sutiles que señalan una oportunidad y las advertencias ocultas que presagian peligro. La mayoría de las personas se mueven demasiado rápido para percibir estas señales, reaccionando antes de comprender, persiguiendo antes de planificar y revelándose antes de evaluar el panorama. Pero el observador espera, permitiendo que la situación se desarrolle como una historia cuyo final solo se revela a quienes tienen la paciencia de seguir cada hilo. En el ámbito del poder, quien observa durante más tiempo suele ganar, no por la fuerza sino por la preparación, no por la intimidación, sino por la previsión. El dominio de la observación también permite adaptarse con fluidez, porque la conciencia crea flexibilidad. Cuando uno ve el panorama completo, no se ve atrapado por suposiciones o planes rígidos, sino que puede pivotear, ajustarse y responder estratégicamente. El observador fluye alrededor de los obstáculos en lugar de chocar contra ellos. Ve los motivos detrás de las demandas y comprende los climas emocionales que influyen en las decisiones. Al interpretar el entorno antes de entrar en la conversación, el observador se convierte en la persona que siempre parece actuar en el momento oportuno, decir lo correcto o retirarse antes de que estalle el conflicto, dando la ilusión de intuición cuando en realidad es simplemente una atención intensificada. Sin embargo, el poder más profundo de la observación reside en su capacidad de revelarse a uno mismo. Al estudiar a los demás, inevitablemente se empiezan a reconocer patrones personales, desencadenantes emocionales y puntos ciegos reflejados en quienes nos rodean. La observación se convierte no solo en una herramienta para comprender el mundo externo, sino también en un espejo para comprender el mundo interno, lo que permite refinar el comportamiento, fortalecer la presencia y eliminar los impulsos que comprometen la influencia. A través de esta doble conciencia, el observador se equilibra, arraigado en el autoconocimiento y en sintonía con la dinámica que lo rodea. En este estado, uno navega por la vida con una confianza serena y estratégica, que otros sienten pero no pueden explicar de inmediato. La maestría a través de la observación no consiste en observar desde la barrera. Se trata de ver con profundidad, actuar con intención y comprender con claridad que cada momento proporciona información a quienes son lo suficientemente perceptivos para recibirla. Es el poder silencioso que forma la columna vertebral de toda influencia, la habilidad que transforma la incertidumbre en conocimiento y la disciplina que convierte a los individuos comunes en estrategas capaces de leer el mundo, no como ellos desean que sea, sino como realmente es. El desapego estratégico es el arte silencioso y formidable de distanciarse de las tormentas emocionales que llevan a la mayoría de las personas a reacciones impulsivas. Se elige como uno de los pilares más profundos del poder porque otorga al individuo la capacidad de ver las situaciones no a través de la neblina del ego o la inseguridad, sino a través de la claridad de la perspectiva, la oportunidad y la comprensión a largo plazo. En un mundo donde las emociones se mueven más rápido que el pensamiento y donde las personas a menudo confunden la intensidad con la convicción, quien practica el desapego estratégico se convierte en una anomalía, calma cuando otros están frenéticos, discernimiento cuando otros son reactivos, precisión cuando otros son caóticos. Esta forma de desapego no significa apatía ni frialdad. No es la ausencia de sentimientos, sino el dominio del mismo, la capacidad de mantenerse firme ante la provocación, de hacer una pausa cuando se desencadena, de ver más allá de la incomodidad inmediata y de comprender la estructura de la situación que se está desarrollando. Surge de la profunda comprensión de que el enredo emocional es enemigo de la estrategia, que reaccionar rápidamente a menudo significa actuar a ciegas y que cuanto más internalizamos el caos que nos rodea, menos capaces somos de influir en los resultados.
La obra de Robert Greene revela constantemente una verdad universal. Quienes no pueden despegarse se convierten en peones de sus propias emociones, fácilmente manipulados por elogios, críticas, miedos o deseos, mientras que quienes cultivan la distancia interior adquieren control no solo sobre sí mismos, sino también sobre las dinámicas que influyen en cada relación y entorno. El desapego estratégico es la postura mental que permite examinar los motivos sin absorberlos, escuchar sin ponerse a la defensiva y presenciar juegos de poder sin dejarse llevar por su fuerza gravitacional. Convierte cada desafío en una ecuación solucionable, cada conflicto emocional en un mapa del comportamiento humano, cada cambio repentino en una oportunidad para reevaluar en lugar de entrar en pánico. Este estado de desapego genera previsión, la capacidad de ver las consecuencias antes de que se manifiesten, de comprender cómo las pequeñas reacciones se convierten en problemas mayores y de reconocer que la moderación a menudo tiene más influencia que la agresión. Cuando uno se desconecta, el silencio se convierte en una herramienta poderosa porque impide la filtración de información innecesaria. Niega a los oponentes la satisfacción del dominio emocional y obliga a otros a revelarse en el vacío creado por la calma. El desapego también transforma el conflicto, pues cuando uno no está emocionalmente comprometido con ganar cada argumento o demostrar superioridad, puede redirigir su energía hacia la victoria a largo plazo, en lugar de la validación momentánea. De esta manera, el desapego estratégico se convierte en un escudo contra la manipulación, porque los halagos ya no ciegan, las críticas ya no desestabilizan y las amenazas pierden su capacidad de desencadenar reacciones predecibles. La persona desconectada se vuelve ilegible, impredecible, y por lo tanto, inmanejable para quienes dependen de la influencia emocional para controlar a los demás. Pero el poder más profundo del desapego estratégico reside en su capacidad para crear espacio mental, espacio para pensar, observar, planificar y comprender la magnitud de una situación. Al tomar distancia se ven los motivos ocultos tras las peticiones, la tensión subyacente a la ira de alguien, la inseguridad que impulsa la competencia de alguien, el miedo arraigado en la hostilidad de alguien. El desapego permite leer las corrientes subyacentes en lugar de perderse en las olas. Nos permite ser conscientes de que la mayoría de los conflictos no son personales, sino un desbordamiento emocional. Las personas proyectan sus ansiedades, decepciones y deseos insatisfechos en quien los desencadena. Al permanecer desprendidos, evitamos internalizar estas proyecciones, protegiendo nuestra estabilidad interior y evitando convertirnos en reflejos reactivos de la agitación ajena. Esta fortaleza se convierte en una fuerza estabilizadora que los demás respetan instintivamente, porque los humanos nos sentimos naturalmente atraídos por quienes mantienen la calma cuando las cosas se desmoronan, mantienen la claridad cuando la tensión aumenta, saben escuchar sin desmoronarse y observan sin consumirse. El desapego estratégico también transforma la ambición, ya que previene la desesperación que lleva a las personas a apresurarse ante las oportunidades, a buscar la validación o a aferrarse a resultados que en última instancia los frenan. Las personas desprendidas pueden alejarse de batallas indignas, rechazar ofertas que comprometen la integridad y dejar ir relaciones que minan su fortaleza. Esta capacidad de retirarse sin miedo es en sí misma una forma de poder, pues nada hace a una persona más peligrosa que su disposición a alejarse de aquello de lo que otros asumen que depende. Es en este espacio entre el deseo y la disciplina donde surge la verdadera confianza. No la confianza de la bravuconería, sino la confianza de la autoridad interior, la tranquila seguridad de que las propias decisiones no están gobernadas por emociones momentáneas ni por el ruido externo. El desapego estratégico también cultiva la paciencia, enseñando que la sincronización no es simplemente esperar, sino observar, prepararse y posicionarse para que, cuando llegue el momento, la acción sea precisa y efectiva. El desapego agudiza la sincronización porque libera de la urgencia que ciega el juicio. Revela que la mayoría de los errores no se deben a la falta de habilidad, sino a actuar demasiado pronto o con demasiada emoción. De esta manera, el desapego se convierte en la puerta de entrada a la acción estratégica, permitiendo atacar solo cuando las condiciones se alinean, conservar energía cuando el entorno es incierto y avanzar cuando la oposición es más débil. En definitiva, el desapego estratégico es una forma de liberación interior. Negarse a dejarse controlar por presiones externas, trampas emocionales o el comportamiento impredecible de los demás. Es la base de la resiliencia, la fuente de la claridad mental y el motor silencioso que impulsa cada decisión importante.
Permite a la persona transitar por la vida con una sensación de serena autoridad, sorteando los desafíos con precisión y las relaciones con discernimiento. A través del desapego estratégico, se aprende que el verdadero poder no reside en la fuerza, sino en el autocontrol, no en la dominación, sino en la perspectiva, no en reaccionar, sino en elegir, no en dejarse llevar, sino en permanecer inamovible en lo que más importa. El control de la imagen, el aura y la percepción forman una de las tríadas de poder más potentes, pues el mundo rara vez responde a quién es realmente una persona, sino más bien a la silueta que proyecta, la resonancia emocional que evoca y la presencia que cultiva mediante la intención y la disciplina. Quienes comprenden esta verdad ascienden no por accidente, sino por diseño, moldeando cómo otros interpretan su identidad mucho antes de que se pronuncie una sola palabra. En todo entorno, profesional, social o personal, las personas construyen instintivamente narrativas sobre los demás basándose en señales sutiles. La postura, el tono, la expresión, el silencio, la confianza e incluso la forma en que alguien entra en una habitación. Estas señales determinan si una persona es percibida como capaz o insegura, influyente u olvidable, formidable o despreciable. Los poderosos reconocen que la percepción no es un accesorio superficial, sino un instrumento estratégico esencial, uno que puede elevarlos por encima de la competencia, desviar la hostilidad, imponer respeto y crear oportunidades que la habilidad pura por sí sola nunca podría desbloquear. La obra de Robert Greene revela una y otra vez que la percepción es un campo de batalla donde las impresiones pesan más que las intenciones, donde el misterio a menudo triunfa sobre la transparencia y donde la visibilidad debe equilibrarse con la moderación. En este ámbito, la imagen se convierte en una armadura, no en una máscara para engañar, sino en una proyección elaborada que resalta la fuerza, clarifica la identidad y protege la vulnerabilidad. Controlar la propia imagen es definir los términos con los que los demás interactúan, y esto comienza cultivando un aura que habla antes que la boca. El aura es la huella emocional que uno deja en una habitación, la carga atmosférica que hace que los demás perciban autoridad, calma, profundidad o intriga sin necesidad de explicación. Se construye mediante la coherencia en el comportamiento, la firmeza de la presencia y la disciplinada negativa a permitir que las emociones se filtren sin control. Las personas se sienten atraídas por individuos cuyo aura irradia certeza, que parecen imperturbables ante el caos, impasibles ante la provocación y libres de la necesidad de aprobación. Estas personas se convierten en faros de estabilidad en un mundo donde la inestabilidad es la norma, y esta estabilidad se convierte en un imán para la confianza, la admiración y la influencia. Sin embargo, el aura no puede existir sin una imagen intencional, y la imagen no puede perdurar sin el control de la percepción. Controlar la percepción es comprender que las personas ven lo que resaltas y pasan por alto lo que ocultas. Es la capacidad de ocultar las debilidades tras la calma, amplificar las fortalezas mediante la coherencia, dejar que el silencio implique profundidad y usar la ambigüedad como escudo. Quienes dominan el control de la percepción no revelan demasiado pronto. No permiten que otros cartografíen sus inseguridades ni predigan sus reacciones. En cambio, permanecen elegantemente opacos, lo suficientemente transparentes como para parecer auténticos, pero lo suficientemente cautelosos como para preservar el misterio. Este equilibrio no es engaño, es autoconservación estratégica. La naturaleza humana gravita hacia la certeza, pero está igualmente cautivada por el misterio. Una persona completamente cognoscible es ordinaria. Una persona parcialmente velada es cautivadora. Al revelar selectivamente y ocultar intencionalmente, los poderosos crean un aura que otros no pueden descifrar por completo, lo que inspira curiosidad, respeto y cautela. El dominio de la percepción también requiere comprender las narrativas que las personas anhelan. Las personas interpretan la confianza como competencia, la calma como capacidad, la generosidad como liderazgo, el misterio como profundidad y la decisión como autoridad.
Quienes encarnan estos rasgos con sinceridad moldean su imagen sin decir palabra. Pero esta moldeación debe basarse en la disciplina. No se puede crear un aura de compostura si se pierde la paciencia con frecuencia, ni proyectar confianza si se busca constantemente la validación, ni parecer sabio si se habla impulsivamente. La imagen y el aura exigen alineación interna, hábitos consistentes, regulación emocional y claridad de intención. Sin embargo, aún más poderosa es la capacidad de influir en cómo los demás perciben tus acciones. Una imagen controlada garantiza que los errores se vean como anomalías en lugar de patrones, que el silencio se interprete como fortaleza en lugar de incertidumbre, y que la ambición se perciba como visión en lugar de amenaza. Este control estabiliza la reputación, lo que permite desenvolverse con soltura en entornos incluso cuando aumenta la presión. En cambio, quienes descuidan su imagen se vuelven vulnerables a la malinterpretación. Sus palabras se distorsionan, sus acciones se transforman según las suposiciones de otros, sus intenciones se cuestionan, porque no se han definido con claridad. En el ámbito del poder, la ausencia de autodefinición invita a la definición por parte de otros. Y esas definiciones rara vez son amables. Para mantener la autoridad, uno debe convertirse en el arquitecto de su propia percepción, moldeándola deliberadamente en lugar de permitir que se forme por accidente o emoción. Esto incluye el dominio del silencio, el uso estratégico de la presencia y la cuidadosa selección de cuándo y cómo mostrar vulnerabilidad. La vulnerabilidad, cuando se usa con moderación y autenticidad, puede humanizar a una persona poderosa. Cuando se usa en exceso, erosiona su aura e invita a la explotación. De igual manera, la visibilidad debe ser equilibrada. Demasiada exposición genera familiaridad. La familiaridad genera desprecio. Demasiada poca exposición genera irrelevancia. Los poderosos caminan por una línea estrecha donde la presencia se siente pero no se abusa, donde la imagen es distintiva pero no extravagante, donde el aura es intensa pero no abrumadora. Ellos entienden que la reputación es la corona que uno lleva en cada interacción, y que esta corona está hecha de impresiones, reforzada por consistencia y protegida por moderación. En última instancia, la imagen, el aura y el control de la percepción ofrecen una profunda forma de influencia, no porque cambien la identidad de una persona, sino porque cambian la forma en que el mundo responde a ella. Cuando uno aprende a moldear la imagen que se le percibe, gana influencia sin fuerza, autoridad sin agresión y respeto sin exigencias. Esta lección revela que el poder comienza mucho antes de la estrategia, mucho antes de las decisiones, mucho antes de la acción. Comienza con la construcción silenciosa y deliberada de la presencia, la base invisible sobre la que se construye todo éxito visible. Gestionar el conflicto y la oposición es una de las habilidades más definitorias de los poderosos, pues el camino hacia la influencia inevitablemente atraviesa territorios de resistencia, rivalidad, incomprensión y agendas ocultas. Quienes triunfan nunca son quienes evitan el conflicto por completo, sino quienes aprenden a abordarlo estratégicamente, con disciplina emocional y con una profunda comprensión de las fuerzas humanas que configuran cada confrontación. El conflicto no es solo un obstáculo, es un panorama complejo, cambiante y lleno de oportunidades para quienes logran mantener la mente despejada mientras otros se abandonan a la ira, el orgullo o el miedo. El trabajo de Robert Greene revela que la oposición a menudo expone más verdad que el acuerdo, porque las personas revelan sus motivos, vulnerabilidades y patrones psicológicos con mayor claridad cuando se sienten amenazadas o desafiadas, y esto hace que el conflicto no solo sea superable, sino invaluable para cualquiera que busque dominar su entorno. Para gestionar el conflicto eficazmente, primero hay que reconocer que la mayoría de las batallas que libramos son emocionales, no lógicas. Surgen de egos heridos, desaires percibidos, inseguridad, competencia o el deseo de validación. Cuando uno comprende esto, ya no responde al argumento superficial, sino a la necesidad emocional subyacente que lo impulsa. Por eso, los poderosos rara vez reaccionan de inmediato. No se dejan arrastrar por la frustración ajena. En cambio, observan, absorben y responden con precisión, convirtiendo la energía del conflicto en un mapa de la psique del oponente. Entienden que la ira revela impaciencia, que la actitud defensiva revela inseguridad, que la agresión revela miedo
y que el silencio revela cálculo. Cada una de estas señales proporciona pistas sobre cómo involucrarse, cuándo retirarse y dónde aplicar presión. Gestionar un conflicto no se trata de dominar a otros mediante la fuerza, sino de redirigir su impulso, permitiendo que su exceso emocional cree oportunidades para obtener una ventaja estratégica. Los poderosos no libran batallas que no pueden ganar, ni desperdician energía en batallas sin resultados significativos. Eligen sus conflictos con discernimiento, entendiendo que cada confrontación moldea la percepción, ya sea estableciendo autoridad o exponiendo debilidades. Por eso la moderación se convierte en una forma de combate. El silencio puede desestabilizar a los agresores, la calma puede neutralizar la hostilidad, y las respuestas mesuradas pueden hacer que los oponentes parezcan irracionales por contraste. El conflicto se convierte en una etapa donde el individuo sereno gana influencia simplemente al negarse a involucrarse emocionalmente. Sin embargo, la navegación estratégica también implica anticipar el conflicto antes de que estalle. Los poderosos aprenden a detectar cambios sutiles en el comportamiento, tensión silenciosa, cortesía forzada, cambios de tono, pequeños actos de exclusión que indican un resentimiento que crece bajo la superficie. Al intervenir temprano, no con agresión sino con conciencia, redirigen el curso de la tensión antes de que se transforme en hostilidad abierta. Pero cuando la confrontación se vuelve inevitable, la abordan sin dudarlo, no con la desesperación por ganar, sino con la claridad para gestionarla. Saben que permitir que un conflicto no resuelto se encone invita al sabotaje, los chismes o la formación de alianzas silenciosas en su contra. Por lo tanto, enfrentan la oposición con una firmeza serena que indica que no pueden ser intimidados, pero evitan una escalada innecesaria, ya que ésta agota la energía, crea inestabilidad y a menudo desencadena resultados que nadie puede controlar por completo. La filosofía de Green enfatiza que los oponentes más peligrosos son aquellos que se sienten acorralados o humillados, pues actúan de forma irracional e imprudente. Por lo tanto, los poderosos evitan acorralar a otros a menos que sea necesario y rara vez humillan a alguien públicamente. En cambio, ofrecen a sus oponentes una salida digna, una vía para retirarse sin perder prestigio, entendiendo que un enemigo derrotado con dignidad preservada es mucho menos amenazante que uno que se siente despojado de su orgullo. Gestionar un conflicto también requiere comprender el valor estratégico de la imprevisibilidad. Cuando otros no pueden interpretar fácilmente las intenciones, dudan. Cuando dudan, pierden fuerza. Cuando pierden fuerza, su oposición se debilita. Ser impredecible no significa ser errático, significa ser lo suficientemente ilegible como para que los oponentes no puedan anticipar plenamente las reacciones o capacidades de uno. Esta incertidumbre desalienta la agresión y fomenta la cautela. Pero aún más importante es la capacidad de dejar que los demás se autodestruyan a través de sus propios impulsos emocionales. Muchos conflictos se resuelven cuando uno retrocede y permite que la ira, la impaciencia o el orgullo del oponente nublen su juicio y expongan sus debilidades. Los poderosos dominan el arte de la mínima interferencia, interviniendo solo en el momento decisivo, cuando su influencia tendrá máximo efecto. El conflicto se convierte en una danza, a veces avanzando, a veces retirándose, a veces permaneciendo inmóvil y dejando que el otro agote su energía. Gestionar la oposición también está profundamente ligado a la comprensión de las alianzas. En todo entorno, el poder se concentra en la confianza, y las personas gravitan hacia quienes gestionan el conflicto con gracia en lugar de caos. Cuando uno gestiona la oposición con eficacia, se gana apoyo silencioso, aquellos que observan desde la barrera y luego se alinean con fuerza. Sin embargo, las personas más estratégicas no se basan únicamente en alianzas externas, cultivan la solidez interior, la confianza y la claridad que no se ven afectadas por la crítica, la traición o la confrontación. Esta estabilidad interna se convierte en el ancla que impide las decisiones reactivas y permite responder con serenidad, aun cuando otros intenten provocar. El conflicto también es una oportunidad para reinventarse. Cada oposición revela algo sobre cómo te ven los demás, cómo interpretan tus acciones y cómo responden a tu presencia. Al navegar el conflicto, los poderosos refinan su imagen, fortalecen sus límites y se vuelven más conscientes de las energías que atraen. Cada desafío se convierte en una piedra de afilar, suavizando la ingenuidad, fortaleciendo la intuición y enseñando el lenguaje de la naturaleza humana. En definitiva, navegar el conflicto no se trata de aplastar enemigos ni de evitar la tensión. Se trata de desarrollar la madurez emocional y estratégica para superar la oposición sin perderse a uno mismo, sin actuar impulsivamente y sin comprometer la visión a largo plazo para obtener una ventaja a corto plazo. Es la comprensión de que la confrontación no es el enemigo,
El verdadero enemigo es perder la claridad, la disciplina o la capacidad de elegir la propia respuesta. Quienes dominan esta lección emergen no solo más fuertes, sino también más arraigados, con la presencia de individuos inquebrantables, inmanejables e indestructibles ante las impredecibles tormentas de las emociones humanas. El arte de la influencia y la persuasión no surge de la fuerza, la presión ni la argumentación, sino de una profunda comprensión de cómo los seres humanos responden a la emoción, el deseo, la percepción y la sutileza. Quienes dominan este arte se dan cuenta de que la influencia nunca consiste en dominar la voluntad de alguien, sino en alinearse con sus motivaciones, moldear sus interpretaciones y guiar su atención de maneras que se sientan naturales en lugar de impuestas. La influencia comienza con la conciencia. El reconocimiento de que las personas se conmueven mucho más por cómo algo las hace sentir que por la lógica que lo sustenta. Que sus decisiones están moldeadas por inseguridades, aspiraciones, miedos y anhelos tácitos. Y que la persuasión no es un acto de convencer, sino un acto de revelar lo que ya esperan creer. La filosofía de Robert Greene deja claro que la influencia no es ruidosa, es silenciosa, no es confrontativa, es fluida. Quien influye profundamente lo hace penetrando el panorama emocional de los demás sin perturbarlo, escuchando lo que se dice y lo que no, detectando las brechas entre el razonamiento verbal y los verdaderos deseos de alguien. Influir es comprender que cada individuo busca algo: validación, seguridad, admiración, control u oportunidad, y que la clave para conmover a las personas reside en identificar estos deseos y posicionarse como el camino hacia su cumplimiento. La influencia se nutre de la empatía, pero no de la empatía suave y generalizada del sentimiento, sino de la empatía aguda y estratégica que implica comprender la arquitectura interna de la mente de alguien. Significa percibir cómo se ve a sí mismo, cómo quiere ser visto y cómo teme ser visto. Una vez claros estos elementos, la persuasión se centra menos en presionar y más en guiar, menos en dirigir y más en permitir que los demás sientan que han llegado a la conclusión por sí mismos. Esta es la base psicológica de la influencia. Las personas se resisten a la voluntad que se les impone, pero aceptan la voluntad que creen haber elegido. Los persuasores más poderosos lo saben, y por lo tanto evitan el foco del control. Plantean ideas sutilmente, introducen perspectivas indirectamente y moldean el entorno emocional para que la conclusión deseada se convierta en la natural. Entienden que las palabras por sí solas rara vez persuaden. El tono, el momento, la presencia y la atmósfera tienen mucho más peso. La influencia se basa tanto en lo que se oculta como en lo que se dice. El misterio genera curiosidad. La curiosidad crea apertura, y la apertura crea receptividad. Por eso, los poderosos hablan con moderación intencional, permitiendo que el silencio magnifique sus palabras y que los demás revelen primero sus pensamientos. Al escuchar, recopilan la información necesaria para enmarcar su influencia con precisión. En la persuasión, el conocimiento es palanca. Cuando sabes qué teme alguien perder, sabes a dónde dirigirá su atención. Cuando sabes qué desea, sabes cómo enmarcar tu mensaje. Cuando sabes qué admira, sabes qué aspectos de tu imagen magnificar. La influencia se convierte en una danza entre la comprensión y la formación, entre la observación y la guía, y en su forma más alta, la influencia no se trata de manipulación, sino de resonancia. Hacer que los demás se sientan tan comprendidos que voluntariamente se alineen contigo. Sin embargo, la influencia también requiere disciplina emocional. Quienes persuaden eficazmente no muestran desesperación, pues nada repele más la influencia que el aroma de la necesidad. No se apresuran, porque la prisa indica inseguridad. No discuten directamente, porque la discusión crea resistencia. En cambio, encarnan una certeza serena, permitiendo que los demás se adapten a esa estabilidad. La influencia crece desde la presencia, un aura de claridad, confianza y dominio propio, que hace a los demás más receptivos. Cuando las personas perciben estabilidad emocional, bajan la guardia. Cuando perciben turbulencia, se defienden. Por lo tanto, el control emocional no es solo fuerza interior, sino una herramienta externa de persuasión. Los poderosos también comprenden la importancia de crear dependencia no a través de la coerción,
sino convirtiéndose en una fuente de valor en la que otros confían. Esto puede venir en forma de conocimiento, oportunidad, apoyo, estabilidad o perspicacia. Cuando las personas confían en ti para algo significativo, tu influencia se expande de forma natural, silenciosa y sin resistencia. La dependencia no requiere dominio, requiere un valor constante, entregado de maneras que otros no puedan reemplazar fácilmente. Y una vez que se forma la dependencia, la influencia fluye sin esfuerzo, porque las personas son reacias a oponerse a quienes dependen de ti y ansiosas por alinearse con quienes las elevan. La persuasión también implica moldear la propia identidad a ojos de los demás. Los poderosos crean personalidades que evocan confianza, admiración o intriga, según el entorno. Entienden que las personas no las convence el contenido, sino el carácter, por cómo alguien las hace sentir, por la confianza que radian, por la claridad que encarnan. Se convierten en símbolos de rasgos a los que otros aspiran, y al hacerlo su influencia crece más allá de la discusión y se convierte en inspiración. Sin embargo, el arte de la influencia también exige sutileza. Demasiada presión crea resistencia, demasiada claridad crea sospecha, demasiado entusiasmo crea duda. Los persuasores más eficaces aplican la influencia como una corriente suave, no lo suficiente para hacerse notar, pero sí la suficiente para cambiar la dirección. Utilizan sugerencias en lugar de exigencias, preguntas en lugar de afirmaciones, historias en lugar de instrucciones. Las historias son particularmente poderosas porque las narrativas eluden la lógica y hablan directamente a las emociones. Permiten a los oyentes imaginarse dentro del mensaje, internalizar ideas sin sentirse forzados. La persuasión a través de la narrativa es atemporal, porque los humanos son criaturas narrativas, recuerdan historias, se identifican con ellas y absorben sus lecciones inconscientemente. La influencia también requiere paciencia. La paciencia para esperar a que alguien esté listo para escuchar su mensaje, la paciencia para reconocer cuando el clima emocional no es propicio para la persuasión, la paciencia para dejar que las ideas se desarrollen en lugar de forzarlas a existir. En la persuasión el momento oportuno es tan importante como el contenido. Un mensaje deliberado en el momento equivocado fracasa, mientras que una simple frase deliberada en el momento oportuno transforma las mentes. Los poderosos dominan el ritmo de la influencia, percibiendo cuándo avanzar, cuándo contenerse y cuándo desaparecer. En definitiva, el arte de la influencia y la persuasión es el arte de la alineación. Alinearse con la naturaleza humana, con la emoción, con el ritmo y con los patrones psicológicos que rigen el comportamiento. Es comprender que la influencia no consiste en presionar a las personas, sino en guiarlas, no en dominar el entorno, sino en armonizar con él, no en imponer la fuerza, sino en moldear la percepción. Quienes interiorizan esta lección se mueven por el mundo con una presencia que afecta a las personas mucho antes de que se pronuncien las palabras, y su influencia se convierte no en un esfuerzo, en una extensión natural de quienes se han convertido. El poder a través de la disciplina y el autocontrol emerge como una de las verdades más sutiles pero transformadoras entretejidas en la filosofía del poder, pues sin la capacidad de regular los propios impulsos, emociones y reacciones, ninguna estrategia, sin importar cuán brillante sea, puede sobrevivir las tormentas impredecibles de la vida o las presiones ocultas de la interacción humana. Y aquellos que entienden este principio descubren que la disciplina no es castigo, sino liberación, la arquitectura silenciosa que sostiene cada ascenso significativo. Las ideas de Robert Greene dejan claro que el autocontrol es la base invisible sobre la que descansa el poder, porque el mundo recompensa a aquellos que pueden mantener la calma cuando otros entran en pánico, que pueden ser medidos cuando otros arremeten, y que pueden observar, calcular y actuar con intención en lugar de ser arrastrados por la fuerza gravitacional de las emociones reactivas. La disciplina no se trata simplemente de rutinas rígidas o comportamiento estricto, es el dominio del propio paisaje interior, la capacidad de dirigir la atención en lugar de dispersarla, la fuerza para posponer la gratificación en lugar de aferrarse ciegamente a la comodidad inmediata, la claridad para elegir las ventajas a largo plazo en lugar de los impulsos a corto plazo, y la soberanía emocional para evitar que las fuerzas externas dicten el propio estado interno.
En un mundo saturado de distracciones, detonantes de ego y ruido constante, la disciplina se convierte en una ventaja competitiva de extraordinaria magnitud. Permite a una persona conservar energía mientras otros la desperdician, concentrarse mientras otros se desvían, prepararse mientras otros esperan y ascender mientras otros se estancan. La disciplina convierte el tiempo en un aliado, transformando las pequeñas acciones constantes en un progreso monumental. Y el autocontrol transforma los desafíos en oportunidades, porque quien puede regular sus emociones adquiere la capacidad de elegir su respuesta en lugar de dejarse esclavizar por el instinto. La filosofía de Green advierte que la naturaleza humana es impulsiva, emocional, reactiva y a menudo miope, y que quienes no logran dominar estas tendencias se vuelven predecibles, fáciles de manipular y vulnerables a la explotación. Pero quienes cultivan la disciplina rompen este patrón. Se vuelven inescrutables, serenos y deliberados, proyectando un aura de estabilidad que se vuelve magnética e intimidante a la vez. La disciplina moldea la presencia, comunica silenciosamente que uno no se deja influenciar, ni sacudir, ni apartar fácilmente del propósito. Esta sola presencia puede cambiar la dinámica en cualquier espacio, porque las personas confían instintivamente en la firmeza y temen la imprevisibilidad en sí mismas más que en los demás. La disciplina también enseña moderación, el poder de contener palabras que delaten vulnerabilidad, de ocultar emociones que revelen conflicto interno, de retrasar los movimientos hasta que el entorno esté propicio para la ventaja. El poder a menudo no reside en quien actúa primero, sino en quien espera estratégicamente, observando el clima emocional, interpretando las motivaciones de los demás y eligiendo su momento con precisión. Dicha moderación no es pasiva, es conciencia activa, un compromiso profundo y mesurado con la realidad que permite un juicio más claro y una ejecución más limpia. La mente indisciplinada busca estimulación constante, la mente disciplinada busca la maestría. La persona indisciplinada responde a toda provocación, la disciplinada selecciona sus batallas con cuidado. La vida indisciplinada disipa energía, la disciplinada la canaliza. El autocontrol se convierte en un multiplicador de poder porque previene el autosabotaje, el silencioso destructor de imperios, ambiciones y oportunidades. Muchas personas pierden poder no porque otras las hayan derrotado, sino porque no lograron controlar sus propios impulsos. Hablaron demasiado pronto, reaccionaron con demasiada vehemencia, confiaron demasiado rápido o renunciaron demasiado pronto. La persona disciplinada evita estos obstáculos, cultivando un observador interno, una conciencia serena que observa cómo las emociones se elevan como una ola y decide no dejarse llevar por ellas a ciegas. Saben que la emoción es información, no destino, y que permitir que dicte el comportamiento es como entregarle el volante a una tormenta. La disciplina también implica gestionar la energía, tanto mental como física. Los poderosos comprenden que la energía es finita y por lo tanto la invierten con cuidado, en hábitos que fortalecen sus capacidades, rutinas que agudizan su claridad y entornos que refuerzan su dirección. Saben que la fatiga debilita el juicio, que el desorden nubla el pensamiento, que la falta de estructura invita al caos, y así, la disciplina se convierte en una práctica diaria para proteger los propios recursos. Decir no a las distracciones, minimizar los conflictos innecesarios, reforzar los límites y mantener rituales que cultivan la compostura. En este sentido, el autocontrol se convierte en un acto continuo de autorrespeto. Indica que las metas propias importan, que el tiempo propio es valioso, que vale la pena proteger el mundo interior. De esta base surge una disciplina más profunda, la disciplina para soportar la incomodidad. El poder a menudo requiere atravesar la incertidumbre, retrasar la validación, resistir el impulso de buscar la aprobación y seguir adelante incluso cuando el camino se vuelve empinado y solitario. Quienes confían en la facilidad externa se desmoronan cuando las condiciones se endurecen, pero quienes han entrenado la resistencia prosperan donde otros se derrumban. Entienden que la incomodidad es el precio del crecimiento, que la resistencia fortalece y que la disciplina se forja no en momentos de conveniencia, sino en momentos de desafío. Y dentro de esta resistencia emerge el dominio emocional, la capacidad de permanecer centrado mientras se experimenta la duda, de mantener la gracia mientras se experimenta la frustración, de mantener la estrategia mientras se experimenta el miedo. Este nivel de autocontrol irradia hacia afuera como confianza, no una confianza ruidosa y performativa, sino una certeza tranquila y arraigada que impone respeto.
Las personas siguen instintivamente a quienes parecen emocionalmente contenidos, porque tal firmeza brinda seguridad en un mundo definido por la volatilidad. Finalmente, la disciplina y el autocontrol culminan en la libertad interna, la libertad de elegir sus propias acciones, de moldear su propia identidad, de seguir su propio camino sin estar atado por el impulso o el miedo. El poder arraigado en la disciplina es estable, sostenible y autogenerado. No depende de la validación externa ni de circunstancias frágiles. Crece a través de la integridad con uno mismo, al presentarse con constancia, honrar sus compromisos, refinar sus hábitos y mantener la alineación entre la intención y la acción. Esta forma de poder es inquebrantable porque no puede ser robada ni saboteada por otros. Proviene de nuestro interior. Permite a la persona navegar la vida con claridad, aplomo y propósito, transformándola en una fuerza que se mueve deliberadamente por el mundo, impasible ante el caos, impasible ante la provocación y con una dirección inquebrantable. Y en esta presencia disciplinada reside la esencia serena y duradera del poder mismo, el poder de gobernar el propio reino interior, de superar los impulsos y de convertirse en el centro de calma en un mundo tormentoso. El sacrificio estratégico y la pérdida calculada conforman una de las dimensiones más paradójicas pero indispensables del poder. El verdadero poder no surge de aferrarse a todo, de ganar cada momento o de preservar cada ventaja, sino de comprender qué piezas se pueden abandonar para asegurar un resultado mayor, qué batallas se pueden abandonar para ganar la guerra y qué partes del yo se deben abandonar para convertirse en algo más fuerte, más sabio y más capaz. La filosofía de Robert Greene revela una verdad atemporal. El poder se expande no solo mediante la acumulación, sino mediante la liberación selectiva, mediante la disciplina para desprenderse de lo que ya no sirve a la estrategia general, y mediante la valentía para soportar los reveses a corto plazo para allanar el camino hacia el triunfo a largo plazo. El sacrificio estratégico no es debilidad, es conciencia. Es la capacidad de ver más allá del dolor emocional inmediato de la pérdida y adentrarse en la estructura de una victoria mayor. Surge de una perspectiva profunda, de la capacidad de alejarse cuando otros están consumidos por el momento y del dominio del ego que permite decir, puedo dar un paso atrás ahora porque daré un paso adelante más tarde. Esta comprensión transforma la pérdida en ventaja, convirtiendo lo que parece una retirada en un reposicionamiento de fuerza. En el ámbito de la interacción humana, el sacrificio a menudo desarma a los oponentes, confunde a los agresores y cambia la dinámica. Ceder algo pequeño, la atención, un punto en una discusión, una ventaja simbólica, crea un espacio psicológico en el que la otra parte se vuelve demasiado confiada, relajada o descuidada, abriendo oportunidades que la rigidez habría cerrado. Quienes no pueden sacrificarse se vuelven predecibles, reactivos y atrapados en la necesidad de mantener las apariencias. Quienes sí pueden sacrificarse se vuelven flexibles, adaptables y mucho más estratégicos. En este sentido, la pérdida calculada no es rendición, sino refinamiento, una modelación de las circunstancias en la que se intercambia lo innecesario por lo esencial. Es reconocer que no toda invitación merece aceptación, que no todo desafío merece respuesta, que no toda oportunidad se alinea con el destino, y que el poder crece cuando una persona elige el propósito por encima del orgullo. El sacrificio estratégico también enseña paciencia, una virtud que muchos subestiman. Al soportar voluntariamente una desventaja temporal, se gana tiempo. Tiempo para observar, tiempo para estudiar el entorno, tiempo para reunir fuerzas y tiempo para permitir que los acontecimientos se desarrollen de maneras que revelen patrones ocultos. La paciencia transforma el terreno del conflicto en un mapa de oportunidades. Permite a los poderosos mantenerse inmóviles mientras otros se precipitan hacia las trampas que ellos mismos crean. Cuando una persona se niega a reaccionar impulsivamente, niega al mundo la capacidad de dictar su camino. El sacrificio se convierte en un escudo contra la manipulación porque elimina la influencia de la que otros dependen para explotar la inseguridad. Quienes no pueden renunciar a nada pueden ser controlados a través de todo. Quienes pueden soltar se vuelven impredecibles, difíciles de acorralar y capaces de cambiar las reglas del juego por completo. Sin embargo, el sacrificio no es meramente externo, también requiere una entrega interna.
Los poderosos renuncian a viejas identidades, creencias obsoletas, hábitos limitantes y emociones improductivas. Sacrifican la comodidad para ganar resiliencia, el ego para ganar claridad y el placer fugaz para obtener una dirección duradera. Toda transformación exige un desprendimiento, la disposición a soportar la incomodidad de convertirse en alguien nuevo. El marco de Green sugiere que la evolución nace de la sustracción antes que de la adición, y que quien se niega a sacrificar su antiguo yo permanece prisionero de él. El sacrificio estratégico también profundiza la comprensión de la verdadera naturaleza del valor. Al renunciar a algo, su valor se aclara. A veces el sacrificio revela que lo perdido nunca fue verdaderamente valioso. Otras veces resalta su importancia. Ambas formas de claridad amplían el poder porque refinan las prioridades y eliminan las ilusiones. Por eso el sacrificio agudiza la visión. Obliga a confrontar lo que importa, lo que no y lo que se interpone en el camino. La pérdida estratégica enseña humildad. Una humildad no de sumisión, sino de perspectiva. La humildad necesaria para reconocer las propias limitaciones, aceptar desventajas temporales sin desmoronarse emocionalmente y comprender que perder una pieza en el tablero no define el juego. Esta humildad fomenta la adaptabilidad, permitiendo a los poderosos ajustar su posición sin aferrarse a planes obsoletos ni narrativas emocionales. Se convierten en arquitectos en lugar de prisioneros de sus decisiones. Y en esta adaptabilidad reside un poder más profundo, la capacidad de evolucionar con el entorno cambiante en lugar de resistirse a él. El sacrificio estratégico también cultiva la impredecibilidad. Cuando una persona demuestra la disposición a soportar la pérdida, los oponentes pierden la capacidad de prever su comportamiento. No pueden manipular a alguien que está dispuesto a retirarse, alguien que puede absorber la presión sin ceder, alguien que entiende que rendirse en el momento puede conducir al dominio posterior. Esta impredecibilidad se convierte en escudo y espada, desorientando a los competidores y abriendo espacio para maniobras sutiles. A través de la pérdida calculada, uno aprende la profunda diferencia entre lo simbólico y lo sustancial. Muchas batallas se libran por las apariencias. Dominio en la conversación, validación social, estatus a través de marcadores materiales, pero los poderosos saben que las victorias simbólicas a menudo cuestan demasiado y rinden muy poco. Sacrifican la apariencia de fuerza a favor de la fuerza real, la ilusión de control a favor del control verdadero, la comodidad de la certeza a favor de la verdad estratégica. Este discernimiento los libera del performance agotador que consume la energía de los inseguros. Sin embargo, la forma más profunda de sacrificio es la disposición a abandonar el deseo de controlar cada resultado. Esto, paradójicamente, conduce a un mayor control. Cuando una persona deja de aferrarse a los resultados, ve con mayor claridad. Cuando deja de forzar los resultados, responde con mayor precisión. Cuando acepta la incertidumbre, navega con mayor calma. El mundo se adapta mejor a quienes no son rígidos. El sacrificio estratégico se convierte en una filosofía de movimiento en lugar de estancamiento, de flexibilidad en lugar de fijación y de visión a largo plazo en lugar de validación a corto plazo. En última instancia, el poder a través del sacrificio no se trata de pérdida, sino de intercambio. Es el acto de intercambiar elementos de menor valor de la vida por resultados de mayor valor, de intercambiar el ego por sabiduría, el impulso por intención, el caos por claridad y la comodidad momentánea por poder duradero. Quienes comprenden este principio ascienden de forma constante, silenciosa y sostenible, porque no están atados por el orgullo ni el poder. Pueden liberar lo innecesario, recalibrar su camino y redirigir su energía con propósito. El sacrificio se convierte en el escultor del destino, cincelando lo que no pertenece para que lo que queda pueda resurgir. Y en este resurgir, uno descubre que el poder no es solo la capacidad de ganar, sino la capacidad de elegir qué vale la pena ganar, qué vale la pena dejar atrás y qué vale la pena llegar a ser. El impulso, la adaptabilidad y la fluidez son las corrientes invisibles que llevan a los poderosos por la vida con una elegancia y eficiencia que parecen fáciles para quienes no lo son, pero que en realidad son el resultado de una conciencia aguda, una sincronización precisa y una profunda sintonía con las fuerzas que moldean cada situación. Quienes dominan estas corrientes comprenden que el poder no es una posición estática, sino un movimiento dinámico, un río que recompensa a quienes pueden sortear sus vericuetos
y castiga a quienes se resisten a su fluir. El impulso comienza con una acción deliberada y sostenida en el tiempo. Es la acumulación de pequeñas decisiones consistentes, la progresión constante que construye influencia, autoridad y confianza hasta que incluso los gestos más pequeños crean efectos desproporcionados. Green enfatiza que quienes aprovechan el impulso comprenden cuándo acelerar y cuándo consolidar, cuándo impulsar y cuándo detenerse, porque el ritmo del poder no se determina solo por el esfuerzo, sino por la alineación precisa de energía, oportunidad y percepción. La adaptabilidad, el segundo pilar, transforma el impulso de una fuerza lineal en una estrategia resiliente, pues la vida y la dinámica humana son inherentemente impredecibles, y quienes insisten en planes rígidos se ven inevitablemente perturbados por las circunstancias, las emociones y las agendas ocultas. El individuo adaptable interpreta las señales de cambio, observa las corrientes emocionales subyacentes y ajusta su posición, tácticas y ritmo con una precisión casi instintiva, moviéndose como el agua se mueve entre las rocas, encontrando siempre el camino de menor resistencia que maximiza el efecto y minimiza el desperdicio. El flujo, el tercer elemento, surge cuando el impulso y la adaptabilidad convergen en una acción fluida y receptiva, un estado en el que las decisiones, los movimientos y las reacciones se sincronizan con el entorno, lo que permite actuar con decisión sin vacilación, hablar con autoridad sin arrogancia e influir sin tensión visible. En este estado, el individuo parece espontáneo porque su estructura interna está tan afinada que cada gesto se alinea con la oportunidad, cada respuesta armoniza con las circunstancias y cada elección aprovecha las fuerzas ocultas en juego. Quienes no cultivan la fluidez suelen gastar energía luchando contra corrientes invisibles, reaccionando a cada estímulo con atención fragmentada y consumiéndose buscando resultados inmediatos en lugar de alinearse con la trayectoria general de los acontecimientos. El impulso, la adaptabilidad y la fluidez crean un ritmo de poder que es a la vez proactivo y reactivo, asertivo y flexible, deliberado e intuitivo, lo que permite al profesional mantener el control sobre los resultados sin parecer controlador, avanzar sin parecer agresivo e influir sin parecer manipulador. Las ideas de Green ilustran que las personas más peligrosas y eficaces son aquellas que se adaptan a este ritmo con constancia, utilizando las energías psicológicas y sociales que las rodean como instrumentos, orquestando interacciones, decisiones y percepciones con sutil maestría. El impulso enseña que el éxito se consolida cuando las acciones están estratégicamente alineadas, porque la influencia, la reputación y la oportunidad rara vez son eventos aislados, son cascadas construidas sobre un movimiento previo. La adaptabilidad garantiza que, cuando surjan obstáculos inesperados, el impulso no se desplome, sino que se redirija y se reanude siguiendo una nueva trayectoria. El flujo garantiza que la transición entre el impulso y la adaptabilidad sea fluida, de modo que uno no parezca reactivo, sino intencional, coordinado e inevitable. En la práctica, esto significa observar patrones, anticipar respuestas y mantener la flexibilidad emocional y mental, lo que permita intervenir en momentos decisivos, retirarse cuando la resistencia es mayor y aplicar la fuerza donde es más efectiva. El impulso sin adaptabilidad se convierte en una aceleración ciega, exponiéndose a errores de cálculo y resistencia imprevista. La adaptabilidad sin impulso se convierte en vacilación, indecisión y en la imposibilidad de aprovechar las oportunidades. El flujo sin ninguno de los dos es una ilusión, una gracia superficial sin la sustancia necesaria para cambiar los resultados. Cuando los tres se unen, el poder se mueve como una corriente que moldea el terreno por el que pasa, transformando la percepción, inspirando confianza e impulsando la acción sin necesidad de forzarla. El dominio de estas fuerzas también requiere una profunda comprensión del tiempo, ya que tanto el impulso como el flujo carecen de sentido si se aplican demasiado temprano o demasiado tarde. La persona en sintonía con estas corrientes percibe cuando la energía está madura, cuando la atención está enfocada, cuando la receptividad emocional es alta y cuando la acción tendrá el mayor impacto,
Aprende a esperar en calma mientras el entorno se alinea, a conservar energía mientras otros la gastan infructuosamente y a actuar con decisión cuando las condiciones favorecen el éxito. La adaptabilidad también abarca la flexibilidad psicológica, la capacidad de cambiar el enfoque, el tono o la estrategia sin comprometer los principios fundamentales, de responder a las críticas sin ponerse a la defensiva, de adaptarse a los juegos de poder sin perder la compostura y de integrar nueva información en la estrategia sin vacilar. El flujo, entonces, se convierte en la manifestación externa de esta calibración interna, la gracia visible que oculta la inteligencia estratégica en acción. Señala competencia, confianza e inevitabilidad, produciendo una presencia magnética que atrae la cooperación, la atención y la alineación de los demás. La filosofía de Green subraya que quienes cultivan el impulso, la adaptabilidad y el flujo, rara vez se ven acorralados, sorprendidos y controlados por las circunstancias que los rodean, porque comprenden los mecanismos más profundos de la energía, la influencia y la oportunidad. Se mueven en olas en lugar de sacudidas, en ciclos en lugar de actos aislados, y su poder se acumula invisiblemente hasta manifestarse como autoridad, oportunidad y ventaja que parecen predestinadas, pero son el resultado de una alineación deliberada. Descuidar estos principios es luchar contra los ritmos naturales de la vida, gastar fuerza donde la sutileza bastaría, y dispersar el potencial mediante comportamiento reactivo. Abrazarlos es convertirse en un estratega que se mueve a través de la complejidad con claridad, un líder que manda sin coerción, y un individuo cuya presencia lleva el peso de la inevitabilidad, porque cada movimiento, ajuste y pausa ha sido elegido de acuerdo con las corrientes más profundas que rigen la interacción y las circunstancias humanas. El impulso, la adaptabilidad y el flujo, entonces, no son meras tácticas, son la esencia viva y pulsante del poder sostenido, la capacidad de avanzar sin resistencia, de responder sin dudar, y de existir en el mundo no como un participante pasivo, sino como una fuerza cuyos movimientos moldean el entorno, las personas e incluso el propio destino con una autoridad casi sin esfuerzo que deja a los observadores asombrados, a los participantes alineados y a los adversarios desorientados, ilustrando que el verdadero dominio nunca es estático, nunca en rígido y nunca en reactivo, sino siempre en movimiento, finamente sintonizado y fluyendo con un propósito. El legado, la dimensión final y más trascendente del poder, es la culminación de toda maestría previa, la huella perdurable que uno deja en el mundo, la resonancia de la presencia que persiste mucho después de que las acciones inmediatas se hayan desvanecido, y la fuerza que transforma la influencia de una ventaja temporal en una trascendencia atemporal. Pues el verdadero poder no se mide únicamente por el control, la riqueza o las victorias, sino por la capacidad de convertirse en una fuerza de la naturaleza cuyos efectos se extienden hacia el exterior, moldeando a las personas, los sistemas y los acontecimientos de maneras que perduran más allá de los límites de una sola vida. Robert Greene enfatiza que el legado nace de la convergencia intencional de estrategia, disciplina, percepción, influencia y resiliencia, y que para lograrlo uno debe cultivar una mentalidad que ve más allá de la inmediatez del poder, reconociendo que cada elección, cada gesto, cada decisión contribuye al largo arco de la reputación, el impacto y la huella histórica. Convertirse en una fuerza de la naturaleza es internalizar los patrones que rigen el comportamiento humano y las corrientes que configuran los entornos, y luego actuar en sintonía con ellos de manera tan consistente y decidida que la propia presencia se vuelve transformadora simplemente por existir dentro de ellos. Quienes comprenden esta verdad no buscan triunfos fugaces. Construyen estructuras, sistemas y narrativas que extienden su influencia más allá de su participación personal. Comprenden que la medida definitiva del poder no reside en victorias momentáneas ni éxitos reactivos, sino en cómo su energía, visión y estrategia siguen influyendo en los resultados cuando ya no participan directamente. Un legado exige previsión, pues una fuerza de la naturaleza no puede ser accidental. Es el resultado de un cuidadoso cultivo, la alineación de la intención con la acción y la orquestación deliberada del impacto a lo largo del tiempo. Greene ilustra que las personas más poderosas de la historia no se basaron únicamente en la influencia inmediata ni en la ventaja reactiva. Consideraron las trayectorias de influencia
la longevidad de las alianzas, la durabilidad de la reputación y el efecto acumulativo de las decisiones a lo largo de años, décadas o incluso generaciones. Para dejar un legado, se debe operar a esta escala, pensando más allá de las limitaciones del ego, la temporalidad y la percepción fugaz. Un legado se crea no solo mediante grandes gestos, sino también mediante la acumulación disciplinada de acciones consistentes y estratégicas que se convierten en una autoridad duradera. Se moldea por cómo uno navega el conflicto, influye en otros, controla la percepción, se sacrifica, mantiene el impulso y ejerce el autocontrol, la suma total de todas las lecciones internalizadas y aplicadas con claridad de propósito. Convertirse en una fuerza de la naturaleza también requiere dominio emocional y resiliencia, ya que el camino hacia el poder perdurable rara vez es lineal o libre de oposición. Inevitablemente surgirán tormentas, traiciones, fracasos y obstáculos imprevistos, y solo aquellos que pueden mantener la compostura, adaptarse con fluidez y actuar con claridad estratégica, son capaces de convertir los reveses temporales en fuerza perdurable. El legado es inseparable de la percepción, ya que la forma en que otros interpretan la vida, las decisiones y la presencia de uno, determina si la influencia perdura o se desvanece. Por lo tanto, la fuerza de la naturaleza proyecta un aura, crea una imagen y gestiona la percepción de maneras que incrustan respeto, admiración y autoridad en la conciencia de quienes la presentan, dejando una huella psicológica que persiste incluso después de que cese la interacción directa. Además, el legado requiere influencia intencional. No basta con actuar con fuerza en el presente. También es necesario moldear los marcos a través de los cuales se desenvuelven las decisiones, los comportamientos y las corrientes sociales futuras. Esto puede hacerse mediante la mentoría, el desarrollo cultural, el desarrollo institucional, la narración de historias o la creación de sistemas que codifiquen el conocimiento, estrategia o valores. En todos los ámbitos, quien deja un legado garantiza que las estructuras, los principios y las lecciones que encarna sigan generando impacto de forma autónoma, como un río que continúa labrando un paisaje mucho después de que la mano que desvió su curso se haya retirado. La filosofía de Green destaca que estos individuos se convierten en fuerzas arquetípicas porque comprenden la interacción de la naturaleza humana, el tiempo y la percepción a gran escala y operan con tal intencionalidad que su presencia, aunque quizá físicamente ausente, sigue siendo psicológica y culturalmente influyente. El legado también exige humildad acompañada de visión. La humildad para reconocer las propias limitaciones, la paciencia para soportar el paso del tiempo y la sabiduría para priorizar el impacto duradero sobre la gratificación inmediata, manteniendo al mismo tiempo la audacia para imaginar resultados que superen las expectativas ordinarias. Convertirse en una fuerza de la naturaleza implica internalizar estas paradojas, actuar con decisión pero con paciencia, influir profunda pero sutilmente, proyectar poder pero ser adaptable, sacrificar pero ganar, controlar pero inspirar. En definitiva, la creación de un legado es una declaración de intencionalidad sobre la casualidad, de permanencia sobre lo efímero y de visión estratégica sobre la existencia reactiva. Representa la síntesis final de la maestría, el punto en el que la acción disciplinada, la conciencia perceptiva, la inteligencia emocional, el sacrificio estratégico, la adaptabilidad, el impulso, la influencia y el autocontrol se fusionan en una presencia que se siente a lo largo del tiempo, moldeando resultados, comportamientos y percepciones más allá del alcance inmediato de cualquier acto individual. Dejar un legado es trascender las limitaciones de la individualidad, convertir el poder personal en una fuerza perdurable que moldea sistemas, personas y circunstancias, asegurando que las lecciones, estrategias e influencia cultivadas a lo largo de la vida no se disipen con la ausencia o la mortalidad. Es la máxima expresión de la maestría, donde el poder deja de ser un instrumento fugaz de control y se convierte en una fuerza permanente y viva, un arquetipo, un punto de referencia, un estándar contra el cual actores futuros se midan, una corriente en el mundo que continúa moviéndose, mucho después de que el originador se haya hecho a un lado, demostrando que el poder más alto no está meramente en la acumulación de autoridad, sino en la creación de una presencia duradera que dobla el mundo en alineación con la propia visión, como una fuerza de la naturaleza que es simultáneamente inevitable, incontenible e inolvidable. Al llegar a la conclusión de este viaje a través de la intrincada y eterna arquitectura del poder,
Recordamos que las lecciones de influencia, estrategia, percepción y maestría no son simplemente herramientas para obtener ventajas temporales, sino que son el andamiaje para la transformación, el marco a través del cual un individuo puede elevarse más allá de la turbulencia de las circunstancias, los caprichos de la emoción y las limitaciones de la vida cotidiana. Y al reflexionar sobre los principios explorados, la psicología del poder, la maestría a través de la observación, el desapego estratégico, el control de la imagen y percepción, la navegación de conflictos, la influencia y la persuasión, la disciplina y el autocontrol, el sacrificio estratégico, el impulso y la adaptabilidad, y, en última instancia, la creación de un legado duradero, vemos un retrato de la capacidad humana que es a la vez intensamente práctico y profundamente filosófico, ya que la adquisición y el ejercicio del poder son inseparables del cultivo de la autoconciencia, la inteligencia emocional, la paciencia estratégica, y es a través de esta unión que un individuo puede navegar por la compleja dinámica de las relaciones humanas y las estructuras sociales con un sentido de inevitabilidad, gracia y autoridad que exige atención sin exigirlo, moldea resultados sin coercia, disciplina, reacción y previsión, entre la energía pura de la ambición y la aplicación mesurada de la estrategia. Al afrontar esta lucha reconocemos que el poder no es una fuerza impuesta al mundo, sino una fuerza cultivada en nuestro interior, nutrida mediante la observación, refinada mediante la disciplina, probada mediante la oposición y expresada mediante la acción intencional que armoniza con las corrientes de la naturaleza humana en lugar de intentar subvertirlas por completo. Cada una de las lecciones que hemos explorado sirve como espejo y mapa. Un espejo que refleja las tendencias, vulnerabilidades y capacidades latentes dentro de nosotros, y un mapa que apunta hacia las decisiones deliberadas y alineaciones estratégicas que transforman el potencial en influencia manifiesta, recordándonos que los mejores líderes, estrategas y visionarios no son aquellos que dominan cada interacción por pura fuerza, sino aquellos que comprenden las arquitecturas sutiles de la percepción, la emoción y el tiempo, que se mueven con conciencia de los patrones que gobiernan tanto a los individuos como a los sistemas y que dan forma a los resultados a través de la presencia, la paciencia y la previsión estratégica, convirtiendo los obstáculos en oportunidades y el caos aparente en ventaja estructurada. Hemos visto que la psicología del poder no es un llamado a la manipulación, sino un llamado a la conciencia, que al comprender los motivos, miedos y deseos de quienes nos rodean, obtenemos claridad en la acción y evitamos ser utilizados como una herramienta por fuerzas que no percibimos. Que el dominio a través de la observación nos permite ver los hilos invisibles que unen el comportamiento humano, anticipar movimientos, detectar aperturas y navegar entornos con una presciencia que parece casi intuitiva, pero que está arraigada en la atención disciplinada. Que el desapego estratégico ofrece libertad de la turbulencia de la emoción, dando claridad mental para actuar deliberadamente en lugar de reaccionar impulsivamente. Que el control de la imagen, el aura y la percepción proporcionan la capacidad de dar forma a cómo el mundo nos encuentra, convirtiendo la presencia en influencia. Que navegar el conflicto y la oposición enseña resiliencia, previsión y la capacidad de transformar la confrontación en palanca. Que el arte de la influencia y la persuasión depende de una profunda comprensión del deseo, de la alineación con las motivaciones y una guía sutil en lugar de la coerción. Que la disciplina y el autocontrol forman el motor invisible del poder sostenido, permitiendo que la energía, la atención y la toma de decisiones se mantengan agudas y precisas. Que el sacrificio estratégico y la pérdida calculada demuestran que dejar ir en el momento adecuado puede crear una ganancia mayor que el aferramiento jamás podría. Que el impulso, la adaptabilidad y el flujo permiten a uno moverse a través de la complejidad con gracia e inevitabilidad, respondiendo con fluidez mientras se mantiene la trayectoria. Y finalmente ese legado es la máxima expresión de la maestría, la transformación del poder personal en una fuerza perdurable que moldea las circunstancias, personas y sistemas mucho después de que la presencia inmediata haya pasado. Al sintetizar estas lecciones, vemos que el poder no se trata simplemente de conquista, acumulación o dominio, sino de alineación, con uno mismo, con los demás y con las corrientes más amplias de las circunstancias y la naturaleza humana. Es una práctica de inteligencia, paciencia, observación, moderación y estrategia, un cultivo de vida que comienza con la conciencia y madura en presencia, autoridad e influencia perdurable.
La lucha que enfrentamos al principio, la tensión interna entre el deseo y la disciplina, el miedo y el coraje, la reacción y la previsión, regresa aquí, pero se transforma. A través del dominio de estos principios ganamos claridad, resiliencia e intencionalidad, convirtiendo los desafíos en maestros y la complejidad en un paisaje para la acción deliberada. En última instancia, el viaje a través de estas lecciones enseña que el poder es tanto arte como ciencia, psicológico y estratégico, interno y externo. No se concede ni se toma por mera casualidad, sino que se gana mediante el cultivo consciente de la mente, la emoción y la presencia, mediante la búsqueda incansable de la conciencia, la comprensión y la acción disciplinada. Y al reflexionar sobre la totalidad de este camino, nos queda la comprensión eterna de que el verdadero poder es la capacidad de moldear la realidad no por coerción, no por impulso, sino por dominio, el dominio de uno mismo, el dominio de las circunstancias y el dominio de la percepción, para que nuestras acciones, intenciones y presencia resuenen con inevitabilidad, influencia y consecuencias perdurables, dejándonos no solo como participantes en el flujo de la vida, sino como arquitectos de ella, capaces de crear un legado que perdure, inspire y transforme, una fuerza cuyo impacto no se pueda borrar, una presencia que se convierta en un punto de referencia para los demás y un testimonio del potencial extraordinario que surge cuando la conciencia, la estrategia, la disciplina y la visión convergen para convertir la capacidad humana en la expresión profunda y deliberada del poder mismo.